tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ustedes pueden ver en el título, lo que voy a presentar es simplemente una opinión. Esto que van a ver ustedes no es un trabajo de investigación, no pretende ser la resolución de algún misterio ni nada por el estilo. Simplemente es una opinión personal que tengo yo acerca del tema del fenómeno ovni, porque muchas personas me han preguntado sobre esta cuestión. ¿Qué pensaba sobre los ovnis? ¿Serán demonios? ¿Serán apariciones? ¿Serán eventos sobrenaturales? ¿Serán realmente visitas de seres de otro planeta? Etcétera, etcétera. Y yo creo que tengo una visión un poco más materialista sobre el tema. Creo que es una cuestión un poco más terrícola, ¿no? Un poco más de acá de este planeta. Pero me gustaría fundamentar mi opinión sobre este fenómeno que se va haciendo cada vez más patente o más innegable. Ustedes saben que el año pasado el gobierno norteamericano, la Marina más específicamente, desclasificó o digamos admitió que ciertas filmaciones eran reales, filmaciones de ovnis, que las voy a poner ahora a continuación para que ustedes la vean, y ustedes van a escuchar ahí las expresiones de asombro de estos soldados que están filmando con cámaras infrarrojas y captan estos objetos voladores que vuelan a gran velocidad y que obviamente quedan en el ámbito de lo inexplicable y por lo tanto son catalogados como objetos voladores no identificados. Así que vamos a ver un poquito esas escenas. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Nickel 6-1 Tango Roger, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get... Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Como ven ustedes, este fenómeno en realidad, si ustedes se ponen a buscarlo, van a encontrar muchas filmaciones. Hay muchas filmaciones y filmaciones reales. Hay otras que son montajes un poco más espectaculares, pero por lo general las filmaciones de ovnis no pasan de la calidad que tiene este video que ustedes acaban de ver hace un ratito. Y no es extraño que hayan filmaciones y que hayan archivos, porque cada país, casi cada país, o por lo menos los países más importantes o más poderosos, tienen un departamento o un ministerio, un grupito de personas que se encarga de estudiar estos fenómenos, pero se encargan de estudiarlos no tanto para ver si podemos hacer contacto, un encuentro cercano del tercer tipo con seres de otro planeta, sino más bien con el objetivo de identificar posibles armas o tecnologías que podrían utilizar algunas potencias enemigas para hacer espionaje, o con el objetivo de hacer algún atentado o cosas por el estilo. Entonces hay obviamente personas que se dedican a estudiar estos fenómenos, y esto no es reciente. Esto es desde, por lo menos que se conoce, así que de manera formal los gobiernos estudian este fenómeno, desde la Segunda Guerra Mundial. Ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar muchísima información. Yo les voy a poner algunas placas para que ustedes las puedan ver, pero si ustedes googlean van a ver que desde la Segunda Guerra Mundial hay avistamientos de ovnis, ¿sí? Los aviadores aliados podían observar unas bolas de fuego, unas bolas luminosas que los acompañaban en sus vuelos, y existían las sospechas, las grandes sospechas, por lo menos de parte de los historiadores, de que Adolf Hitler estaba trabajando, o su equipo, digamos, Alemania, estaban trabajando en proyectos para mejorar su aviación, para mejorar su poderío militar. Esto está documentado. Van a encontrar muchas páginas en internet que hablan acerca de los ovnis de Hitler, o sea, cómo los ingenieros alemanes trabajaban en alguna nave, alguna aeronave que fuera capaz, sobre todas las cosas, de tener un despegue vertical. Ustedes saben que en la guerra esto es algo muy importante. Ustedes pueden tener una flota de aviones enorme, pueden tener 50, 60 aviones, todo lo que ustedes quieran, pero si el enemigo bombardea sus pistas de aterrizaje, sus 50 aviones no sirven para nada,
Por eso es tan importante, o era tan importante en aquel momento, encontrar una forma de poder fabricar naves que pudieran tener despegue vertical, que no necesitaran una pista de aterrizaje. Por eso se sabe, e inclusive hay documentación que anda dando vuelta por internet, algunos no saben muy bien si es documentación verídica o no, pero sí se sabe que Adolf Hitler estaba trabajando en una tecnología que pudiera darle a su fuerza aérea una supremacía sobre el resto del mundo. Cuando la guerra termina, y obviamente los aliados ganan, Estados Unidos lleva una gran cantidad de científicos alemanes a su país, y estos científicos siguen trabajando en Estados Unidos, siguen trabajando en el Departamento de Defensa, pero en este caso de Estados Unidos, y no solamente se llevan a los científicos, sino que también se llevan los proyectos en los que ellos estaban trabajando. Y una cosa muy importante, un dato muy importante que a mí me hace pensar muchísimo en esto, de que se trata de tecnología secreta humana, tecnología militar secreta, pero bien de este planeta, es que los avistamientos de ovnis se dieron en Estados Unidos exactamente después de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes buscan en internet cuándo fueron los primeros avistamientos de ovnis, van a ver que siempre fueron de la década del 50 para acá, y en los Estados Unidos, y muy generalmente cerca de bases militares norteamericanas. Entonces, evidentemente hay una conexión con esto. Yo sé que no hay una gran documentación sobre el trabajo secreto de la tecnología militar de Hitler a disposición, o digamos que se pueda corroborar, pero hay muchos indicios que marcan, ya sea los testimonios de los aviadores, cierta documentación que circula por las redes y los proyectos militares o proyectos tecnológicos que desarrolló Estados Unidos posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, y los avistamientos que fueron posterior a la Segunda Guerra Mundial, que por lo menos a mí me dan a entender o me dan evidencia suficiente de que esto se trata de tecnología militar secreta, pero 100% humana. Una evidencia de esto es un proyecto que lanzó Estados Unidos, también posterior a la Segunda Guerra Mundial, de una especie de vehículo muy similar a un plato volador, a lo que nosotros hoy llamaríamos un platillo volador, que tenía la intención de ser un vehículo futurista, ¿sí?, que se llamó Abrocar. Están las filmaciones de la página oficial del gobierno de Estados Unidos, ustedes pueden buscarlo en YouTube, no son filmaciones que aparezcan en algún blog o algo así, sino que son filmaciones oficiales, filmaciones históricas, que muestra el desarrollo de este proyecto, que evidentemente no dio muchos frutos o no dio muchos resultados. Este Abrocar, no sé muy bien si pretendía ser una especie de avión o simplemente una especie de deslizador, pero evidentemente eso quedó en el olvido. Sin embargo, ustedes pueden observar la estructura, es exactamente igual que la de todos los avistamientos, todas las filmaciones, todos los planos que andan dando vuelta acerca de lo que hoy conocemos como un plato volador o un objeto volador no identificado. O sea que algo de esto hay, algo de cierto existe en el hecho de que esto forma parte de la tecnología humana. Pero yo quisiera centrarme un poco en la mística que hay detrás de los ovnis. ¿Por qué? Porque en realidad la gente que es aficionada al tema ovni, que seguramente está pensando en este momento, si están viendo este video, están pensando, pero ¿qué hay de todas aquellas apariciones de la antigüedad, anteriores a la Segunda Guerra Mundial? Sí, hay muchísimas historias, hay muchísimos dibujos, ustedes van a encontrar artículos periodísticos bastante serios que recopilan una gran cantidad de estas imágenes que son de la antigüedad, ya sean petroglifos, ya sean pinturas medievales, ¿sí?, ya sean dibujos o adornos religiosos, donde aparecen una especie de nave espacial en el cielo. Y en algunos casos es exactamente como nosotros vemos hoy los platos voladores. ¿Qué explicación tiene esto? Esto no puede venir de la Segunda Guerra Mundial, no puede ser parte de la tecnología secreta de los nazis que después Estados Unidos se llevó para su país. No puede ser eso, tiene que tener un origen un poco más antiguo. Y es verdad que hay muchos dibujos y muchas ilustraciones de platos voladores en el cielo. Y creo entender, en mi humilde opinión, cuál es el origen de estas visiones o de estas concepciones acerca de lo divino. Ustedes saben que en muchos de estos dibujos, que obviamente tienen un tinte religioso, ya sean de la antigüedad, de alguna otra cultura o del cristianismo propiamente dicho, no es extraño que tenga esta forma, ya que hasta el día de hoy se sigue considerando que en la Biblia, en particular en el libro de Ezequiel, aparece lo que podría llamarse el primer avistamiento o la primera visión de un ovni. Si ustedes van a Ezequiel 1, ustedes van a poder ver que allí aparece una especie de máquina que está compuesta por ruedas, y según las ilustraciones medievales
las ilustraciones antiguas siempre lo han graficado de manera distinta, ¿no? Una rueda sobre otra rueda, a veces como un carruaje, a veces simplemente como un trono, con los seres vivientes, con los 4 seres vivientes y también con el trono de Dios, ¿no? Toda esta visión fascinante que aparece en Ezequiel capítulo 1 ha sido interpretada muchas veces como el primer avistamiento de un ovni. No es extraño entonces que en las representaciones religiosas medievales o incluso en otras representaciones antiguas aparezca una especie de plato volador o de máquina compuesta por ruedas o por discos o por aros que gira, que se mueve de un lado hacia el otro, como lo describe Ezequiel capítulo 1, pero no aplicándole esta cuestión de seres extraterrestres, sino más bien de divinidades, es decir, manifestaciones de la divinidad al hombre presentadas en forma de una máquina. A esto se puede deber también el famoso concepto de Dios es una máquina o Dios se manifiesta en forma de máquina, ¿sí? Que aparece en muchas películas y que aparece en muchas obras teatrales, etc. Entonces, este concepto de que lo divino se presenta en la forma de una máquina o de una nave, una especie de tecnología desconocida para nosotros, viene originalmente de esta visión de Ezequiel capítulo 1, que en realidad es una interpretación de esta visión. Porque cuando leemos Ezequiel capítulo 1, la explicación, a pesar de ser muy detallada, no nos queda claro qué forma tenía esa visión. Podemos tomar cada elemento y después presentarlo como a nosotros nos parezca. Podemos presentar las ruedas como ruedas de carros que nosotros vemos actualmente, o podemos ver esas ruedas como discos, como platos, como una máquina o como un plato volador o algo por el estilo. ¿Sí? La expansión que aparece ahí podemos interpretarla como si fuera la cubierta de cristal de una nave voladora, etcétera, etcétera. Los seres vivientes como alienígenas, y bueno, toda esta cuestión se puede interpretar, desfigurar a gusto y placer de quien lo esté leyendo. Que de paso vale mencionar que esta interpretación de Ezequiel 1, yo me acuerdo cuando era un niño que me decían que Ezequiel 1 hablaba de platos voladores, la tomaba una película que se llama Presagio. En esta película se puede ver cómo uno de los protagonistas está centrado en la visión de Ezequiel 1 como una especie de alienígenas que iban a venir en el futuro, y en un momento de la película aparecen los 4 seres vivientes que se vienen a llevar a los 2 sobrevivientes del planeta que va a ser destruido, y aparece esa nave espacial gigante que según la concepción del director de esa película tenía esa forma, pero en realidad son simplemente interpretaciones de lo que vio Ezequiel, que él lo cuenta en detalle, pero no podemos figurarnos a ciencia cierta cómo era lo que él estaba viendo. Ahora, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 1 y leemos literalmente, vamos a ver algunas cosas, algunos detalles interesantes. Dice en el versículo 15 de Ezequiel capítulo 1: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda en la tierra junto a los seres vivientes de 4 caras. O sea, habían 4 seres vivientes de 4 caras. El parecer de las ruedas y su obra era semejante al color del berilo, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de otra rueda. Como todas estas descripciones se pueden interpretar de cualquier manera. Ruedas así, de la forma que cada uno lo quiere interpretar. Cuando andaba, se movía sobre sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. O sea, acá menciona una especie de máquina, una especie de nave voladora, ¿sí? Que se movían junto a estos 4 seres vivientes, y también tenía un trono arriba. Esto lo menciona más adelante, en el versículo 26 dice: sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Versículo 27. Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como la apariencia del arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y después dice algo Ezequiel que es muy revelador, que es, digamos, la explicación de todo lo que venimos viendo en Ezequiel 1, que dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. O sea, Ezequiel estaba contemplando el trono de Dios, estaba contemplando una visión de cómo era el trono de Dios y la adoración de los seres celestiales, y estos querubines, estos 4 querubines que acompañaban al trono de Dios. Y luego que yo la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Cuando nosotros
vemos esta visión y la comparamos, como siempre hacemos en este canal, texto sobre texto y renglón sobre renglón, podemos encontrar que en Apocalipsis capítulo 4 aparece exactamente la misma visión, pero ya con una descripción que ya no da tanto la idea de una nave voladora o algo por el estilo, sino más bien como el lugar santísimo del santuario, y un trono que sí se mueve, si ustedes siguen cada uno de los pasajes bíblicos proféticos que hablan acerca del trono de Dios, van a ver que el trono se mueve, porque en Daniel capítulo 7, donde aparece el anciano de días, ante quien se va a presentar el Hijo del Hombre, la Biblia relata que fueron puestos tronos, y el anciano de días se sentó y los libros fueron abiertos. No dice que el trono estaba allí, dice que los tronos fueron puestos. La Biblia menciona las ruedas de ese trono en Ezequiel capítulo 1, y en Apocalipsis capítulo 4 también se menciona este trono de Dios que es movible. ¿Por qué es movible? Porque se mueve entre el lugar santo y el lugar santísimo del santuario celestial, ¿sí? Pero vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 4, que dice así, versículos 2 y 3. Al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe, a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Nuevamente se menciona un trono movible, porque dice fueron puestos tronos, y se mencionan, aparte de estas características de las piedras preciosas, se menciona el aspecto de un arco iris. Si vamos al versículo 6, dice, delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente era semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Nuevamente aparecen los 4 seres vivientes que aparecieron en Ezequiel capítulo 1. Y esto habla obviamente en el contexto de la adoración celestial del santuario celestial. Versículo 9 dice, y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Entonces vemos acá que esta visión de Ezequiel capítulo 1 es una visión del trono de Dios. Esos 4 seres vivientes son querubines protectores del trono de Dios, y acá aparecen aparte los 24 ancianos que adoran al que está sentado en el trono por ser el creador. De la misma manera que Ezequiel cayó sobre su rostro en adoración ante la visión del trono de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el fenómeno ovni? Bueno, en principio esto explicaría un poco por qué en las pinturas y los dibujos de la antigüedad aparece una especie de máquina representando lo divino o lo celestial, incluso a los ángeles o a los querubines se los podría representar viniendo o bajando en naves espaciales o en una especie de máquina. ¿Por qué? Porque la Biblia lo describe así. La Biblia lo describe un trono con ruedas, una especie de carro que se mueve de un lugar a otro. De hecho, muchos de los carros de los reyes de la antigüedad tenían esta forma, ¿no? Una especie de trono movible que era llevado por todos sus esclavos, arrastrado de un lugar a otro. Y todos los hombres que se han creído dioses van a querer obviamente una adoración semejante al Dios verdadero, llevados por carros o en naves o en cosas semejantes que tengan toda la gloria de todos sus súbditos, ¿sí? Entonces esto podría explicar un poco esa cuestión de la antigüedad. Pero ¿qué relación tendría esto, por ejemplo, con los platos voladores que son tecnología secreta de la actualidad? Bueno, esto es bastante sencillo. En realidad, ustedes me han escuchado a mí hablar hace un tiempo atrás acerca de las tecnologías y de cómo la tecnología en realidad no es algo que el ser humano simplemente descubre, sino que la recibe. Yo di varios ejemplos bíblicos. Por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, la Biblia registra que habían unos ángeles con espadas flamígeras que custodiaron la entrada de ese huerto. O sea que no es que simplemente el ser humano, bueno, un día empezó con una piedrita y después con un palo y después o con un hueso roto, y un día se descubrió los metales, los fundió y dijo voy a hacer una espada. No fue así como la visión evolucionista nos quiere hacer creer. No, el ser humano vio una espada por primera vez en seres celestiales, ¿sí? El ser humano vio ruedas por primera vez en seres celestiales. El ser humano contempló la tecnología y la recibió.
Entonces, de esta manera nosotros podemos ver que toda la tecnología o el conocimiento que nosotros tenemos simplemente es recibido directamente así de parte de Dios por la revelación, o también es recibido indirectamente de parte de Dios a través de su creación. Por ejemplo, los aviones se crearon observando ¿qué cosa? Observando las aves, observando la creación de Dios, ¿sí? Las celdas solares y todo ese tipo de cosas se crearon observando la creación de Dios, las plantas que hacen la fotosíntesis y sacan del sol su energía, etcétera, etcétera. Podríamos mencionar un montón de cosas. Entonces, no sería extraño de que si tanto Hitler o quien fuera o cualquier ingeniero quisiera crear una nave superior que tuviera despegue vertical o que tuviera una fuente de energía distinta, etcétera, etcétera, hubieran observado de alguna manera la revelación de Dios para tratar de sacar una inspiración de esa manera, y no sería tampoco extraño de que Satanás mismo, el mismo enemigo, el mismo engañador que estuvo en las cortes celestiales, que fue un querubín cubridor, que vio lo que era ese trono movible de Dios, haya inspirado a ciertas personas para hacer naves que pudieran de alguna manera replicar eso que Satanás había visto en el cielo. Esto obviamente que yo lo estoy mencionando como una posibilidad, como una teoría. Es decir, lo que trato de presentar es que no hace falta recurrir a un misterio inexplicable, ¿sí? O simplemente a visitas de seres de otro planeta para poder dar una respuesta más o menos coherente a ciertas cuestiones que estamos observando. ¿Cómo es que platos voladores no identificados existen hoy y parece que existieron en otra época de la historia antigua? Evidentemente esto tiene que tener una explicación coherente y la Biblia tiene que ser capaz de dar una explicación a todas estas cuestiones, y por eso es que es lo que más me convence hasta ahora. Es posible que esta tecnología secreta que existe hoy en día, que está siendo vista por muchas personas, captada por muchas cámaras y que de a poco se está dando a conocer, quizás sea simplemente tecnología secreta que están desarrollando ciertos gobiernos para hacer espionaje unos con otros, para hacer atentados unos con otros, que simplemente haya sido revelada de alguna manera por el enemigo de Dios, que sí vio con sus propios ojos el trono de Dios, esta visión de Ezequiel 1, obviamente que él también la conoce, y que tranquilamente puede revelarla a los hombres. Entonces, en resumen, lo que yo quisiera dejar claro, ¿no?, a esta pregunta de qué pienso yo acerca del fenómeno ovni, creo que una cosa es el fenómeno ovni, que es algo real, y otra cosa es la existencia de extraterrestres visitando nuestro planeta. Sí, la Biblia menciona que los ángeles de Dios, los ángeles de Satanás están en este planeta en una lucha, en un conflicto, pero no son el tipo de extraterrestres que la ciencia ficción y que las teorías evolucionistas materialistas nos presentan o nos hablan. Ustedes saben que para el evolucionismo, así como aquí surgió la vida de la nada, en otros planetas tendría que haber surgido la vida de la nada también, y podríamos ser visitados por seres de otro planeta. Bueno, en realidad la Biblia presenta que así hay un conflicto, que sí hay seres inteligentes que trabajan en esta tierra, algunos para el bien y otros para el mal, y que este conflicto en definitiva trata de nuestra salvación, trata de nuestra vida eterna o de nuestra muerte eterna. Y hay algo muy interesante que lo estoy viendo en muchas películas, que de paso esto tiene que ver con el tema de los extraterrestres, es que se está inculcando la idea constantemente a través de las películas de ciencia ficción, sobre todo las películas de superhéroes, llámese Los Vengadores, llámese la Liga de la Justicia, llámese Transformers y algunos otros más, están tirando esta idea constante de que todo el universo fue dominado por una raza extraterrestre, por un tirano, ¿sí? Y la Tierra es el último planeta que todavía no ha sido dominado. Entonces se juntan ahí, ¿no?, todas las fuerzas de los superhéroes para combatir contra esa amenaza extraterrestre que quiere venir a dominar este planeta. Si ustedes lo ven así, parece simplemente una historia de ciencia ficción, pero es la Biblia contada en espejo, contada desde el lado contrario, ¿sí?, contada desde la versión de Satanás. Satanás nos dice a todos nosotros, a través de los medios de comunicación, miren, hay un ser tirano allá afuera que domina todos los planetas del universo, y el único planeta que no puede dominar es este. Y él quiere venir a reclamar este planeta. Así que tenemos que luchar contra esa invasión extraterrestre. Tenemos que luchar contra ese tirano que quiere dominar este planeta. Eso es algo muy interesante. Eso se lo están dando diluido en las películas de ciencia ficción a los chicos, a los jóvenes, a los adultos, y todos están tragándose el cuento, que es la versión
del gran conflicto contada por Satanás, ¿sí? Así que esto es muy, muy interesante. Así que bueno, esta es mi respuesta acerca de este fenómeno ovni. Cada vez que ustedes escuchen sobre estas cuestiones, no compren el paquete completo, desmenucen. ¿Hay cosas reales? Sí, los avistamientos. ¿Eso implica de que vinieron de otro planeta? No necesariamente, simplemente estamos hablando de un objeto volador no identificado, o por lo menos no declarado, por ciertos gobiernos que quizá tienen tecnología secreta y que la utilizan, pero que no lo declaran y prefieren dejar dentro de ese ámbito del misterio. Y si pueden agregarle el condimento de los extraterrestres para volverlo más inverosímil, mejor, que no hay nada mejor para guardar un secreto que ponerlo en un ámbito inverosímil, ¿sí? Que cuando las personas hablen de ovnis, la gente lo relaciona inmediatamente con extraterrestres, porque es mucho más difícil de aceptar que vengan de otro planeta a que sea tecnología secreta de los propios gobiernos. Así que hay que ser un poco más inteligente y no comprar el combo completo cada vez que escuchamos estas cuestiones, desmenuzar qué es lo real y cuál es el elemento fantasioso que está puesto sobre esa cuestión real y poder discernirla, y sobre todo si tenemos la capacidad de comparar con las escrituras todas las cuestiones, compararlas con las escrituras. La Biblia siempre tiene una respuesta para muchas incógnitas, que para muchos hoy son incógnitas o misterios, pero que en realidad no tienen por qué tener ese halo de misterio si se ve a través del lente de las Sagradas Escrituras. Así que bueno, esta es mi opinión, vuelvo y repito, es mi opinión sobre el tema del fenómeno ovni. Así que espero que les haya gustado, dejen acá abajo todos sus comentarios, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video.